Hola, soy Óscar Enviz, instalador de Enganches Aragón. Hoy vamos a montar un Renault Arcana. Antes de comenzar con el montaje, colocaremos todas las piezas que componen el enganche. Con la ayuda del manual comprobaremos que tenemos todo lo necesario para su correcto montaje. En esta ocasión vamos a montar una bola desmontable vertical. Para el montaje de este enganche necesitaremos desmontar el paragolpes, también los pasos de rueda y por último los pilotos. Para el desmontaje del paragolpes tendremos que quitar 2 tornillos en cada lado, otros 2 en la parte central y 2 grapas en la izquierda, otras 2 en la derecha y 3 en la zona central. Vamos a ello. Ya en el paso de ruedas tendremos que quitar una grapa y un tornillo. Con la ayuda de una espátula sacaremos la moldura. Para evitar el desmontaje de toda la moldura, lo que utilizo es un trozo de algún tipo de material que me sirva de separación, evitando así tener que desmontar el resto. De esta forma me quedará accesible el tornillo que lleva en el interior. Aquí veis el tornillo que os comentaba. En el paso de ruedas derecho haremos la misma operación. Quitamos grapa. Para terminar de desmontar el paragolpes será necesario desmontar los pilotos. Para ello accedemos por la parte interior del maletero, retiramos la tapa y nos queda accesible el tornillo que sujeta el piloto. Yo en este caso voy a utilizar una llave con un sistema codado para poder facilitar el desmontaje. Es una llave de 8 y le ponemos una llave de tubo larga. En el lado de la derecha la misma operación. Ahora ya podremos desmontar los pilotos. Acordaros de desconectarlos. Ya podemos soltar las 2 grapas de sujeción de la parte superior del paragolpes. Desmontaremos los 2 tornillos de la parte superior, uno a cada lado. Por último, para terminar de desmontar el paragolpes, lo sacaremos de las guías que van a presión y tendremos que tener mucho cuidado con este taco de goma que tenemos aquí. Para facilitarnos y evitar el desmontaje de ese taco que después nos daría mucha guerra, yo le doy un poco de 3 en 1. Terminaremos de desencajar todas las grapas de la parte superior que van a presión. Sacamos también el otro lado y ahora desenchufaremos el paragolpes. Dejaremos el paragolpes en un sitio firme y seguro. Y por último, antes de montar el enganche, descubriremos los puntos de anclaje. Tenemos uno aquí y otro un poco más hacia la parte delantera. Ojo, en algunos casos os los podéis encontrar tapados por masilla y con la misma pintura del color del vehículo. En el lado de la derecha exactamente igual. Como veis, aquí se ve más tapado. Realizados estos pasos, podemos proceder al montaje del enganche. Mediante tornillo de 12,45 con arandela Grower y arandela de ala ancha para el tornillo más de la parte delantera del vehículo y el de 12,45 con solamente la arandela Grower para el más trasero. Misma operación en el lado izquierdo. Es momento de poner el cuerpo central del enganche. Ponemos el tornillo primeramente aquí, también el del lado derecho. Recordaros que el tornillo
es de 12,45 con la arandela Grower en la parte que va justamente con el tubo y el otro es de 12,45 pasante con tuerca moleteada. Como siempre, estos tornillos son Delta Protec. Igual en el lado de la izquierda. Una vez aproximado todos los tornillos, daremos el apriete con la dinamométrica. 87 Nm al ser tornillería de 12. Terminado el apriete del enganche, es momento de colocar la pieza de bola, con una peculiaridad que os voy a comentar ahora. Como os comentaba, la peculiaridad es la siguiente. La pieza que sujeta la base de enchufe va en el lado de la derecha. Es por ello que llevamos dos tornillos de 12,30, uno para la izquierda para la anilla de seguridad y el otro para sujetar la base de enchufe. Con la ayuda de una sierra circular haremos el recorte tal y como marcan las instrucciones. Con la ayuda de un estropajo de fibras afinaremos el recorte realizado. Colocaremos la bola con tornillos de 12,25 en la parte superior. En la parte inferior colocaremos la anilla de seguridad con el tornillo de 12 por 30. Y en el lado derecho, tornillo también de 12,30 con la chapa de sujeción de la base de enchufe. Por último, daremos el par de apriete a los tornillos de 12. Recordar que son 87 Nm. Colocaremos la base de enchufe con el tornillo, la arandela plástica, lo metemos justamente por detrás y aquí la tuerca autoblocante. Le daremos un par de aprietes suficiente como para poder subir y bajar la chapa. Como podéis ver, también tenemos un pequeño problema. Nos colisiona la base de enchufe justamente con esta pieza. Es por ello que el equipo de diseño ha ideado una pieza exclusivamente para aquí y poder sujetar el paragolpes. Esta es la pieza que os comentaba. La tenemos que poner sobre los dos orificios. Volvemos a colocar las dos tuercas que fijaban la pieza anterior. Y una vez que pongamos el paragolpes, efectuaremos un taladro para sujetar este punto de aquí. Y con esto damos por finalizado el montaje de la parte mecánica. Pasamos a la parte eléctrica. Varias son las opciones a la hora de elegir el kit electrónico. Podemos elegir un kit electrónico conectado a la línea de campos, que iría conectado en la parte delantera del vehículo y asimismo pondríamos el cable de positivo, o como en este caso, que conectaremos el kit Aragón Pro en su versión de 13 polos, el cual conectaremos directamente a las señales de los pilotos y asimismo conectaremos un cable de positivo. Ahora os enseño cómo. Colocaremos la base de enchufe abriendo de forma lateral para evitar así tener que recortar más el paragolpes. Hemos dejado una brida puesta aquí para sujetar el cable y que de esa forma no nos colisione por la parte posterior de la chapa. Y apretaremos todos los tornillos. Hemos dejado el cableado sujeto al tubo con la ayuda de las bridas que nos vienen en el kit. Justamente aquí tenemos un tapón de goma que lo utilizaremos para meter en el interior la instalación. Una vez pasados los cables, ajustaremos correctamente la goma de sellado, asegurándonos de su correcta colocación. Para facilitarnos el montaje de la instalación, destapizaremos toda la parte trasera y así accederemos fácilmente al cableado, tanto el que hemos metido de la base de enchufe como el cableado que va a los pilotos. Para desmontar lo que sería este tapizado, tenemos que quitarle 3 tornillos que lleva uno aquí, otro y otro ahí escondido, y las 2 grapas que vemos. Como podéis apreciar, nos queda el cableado que hemos introducido antes a la vista.
Para facilitarnos más el conexionado, vamos a quitar la bandeja y quitar la zona donde apoya y este tapizado. La instalación la vamos a colocar justamente ahí. Como siempre, tenemos la opción de usar o la anilla o el adhesivo que incluimos en el kit. En este caso vamos a utilizar el adhesivo. Nos aseguramos que hace el clic, retiramos el adhesivo y lo colocamos ahí. Las masas aprovecharemos este tornillo y con la ayuda de una tuerca lo pondremos. Como podéis apreciar, en el kit Aragon Pro los cables vienen sueltos. Vienen sueltos para poder distribuirlos tanto a izquierda como a derecha, dependiendo del tipo de vehículo que sea. También hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones hay que llegar con el cable de marcha atrás a la parte superior izquierda y con el cable de antiniebla a la parte inferior. Es por ello porque los cables van sueltos. Ahora os voy a enseñar un truco para que esto quede mucho más recogido a la hora de hacer las instalaciones. Introduciremos los cables en la boca del taladro. Ajustamos la boca y le damos. De esta forma el cable nos queda trenzado y quedará mucho más fácil de recoger. En este vehículo nos hemos encontrado con una grata sorpresa. A la hora de estar buscando las señales que nos iban a los pilotos, nos hemos encontrado con esta ficha que, si os fijáis, lleva más cables en la entrada que en la salida. A la hora de ir localizando con la punta de pruebas, nos hemos percatado de que lleva un cable de positivo, el cual tenemos que poner un fusible en la caja de fusibles, que ahora os mostraré cómo. Y los cables tanto de señales de posición como intermitencias, freno y antiniebla. Es decir, en este conector instalaremos todo el cableado de nuestra instalación. Ojo, si no lo tenéis, tendréis que ir a buscar las señales directamente a los pilotos. Justamente debajo del volante nos encontramos la tapa de la caja de fusibles. En la misma caja de fusibles vemos que nos marca cuál es el fusible de la caravana. Como podéis ver, justamente ahí no tenemos fusible. Ya tendremos corriente en la parte posterior. Como podéis comprobar, al cable rojo ya nos llega corriente continua. Es el fusible que hemos puesto en la parte delantera el que da alimentación a este cable. Con la ayuda de unos conectores Faston conectaremos el positivo de la instalación al de la centralita Aragon Pro. Cable amarillo de la preinstalación lo conectaremos con el cable amarillo del intermitente izquierdo. Cable violeta de la preinstalación con el cable verde del intermitente derecho. El cable marrón de la preinstalación lo colocaremos sobre el cable azul de la antiniebla. Cuando os hablo del cable de la antiniebla, cable del intermitente, acordaros que me refiero a nuestra instalación Aragon Pro. El cable naranja de la preinstalación lo conectaremos con el cable naranja de nuestra instalación, que es la señal de marcha atrás. Cable verde de la preinstalación lo conectaremos con el cable rojo de freno. Cable blanco de la preinstalación es la señal de posición, pero solamente tenemos una, con lo cual cable marrón y negro tendremos que conectarlos juntos y los conectaremos al mismo cable. Realizado todo el conexionado, nos dispondremos a comprobar todas las funciones de este kit Aragon Pro. Comprobamos freno, señales de posición y vemos que todo funciona correctamente. Muy importante verificar tanto la antiniebla como la marcha atrás. Muy a tener en cuenta. Cuando hagamos la comprobación de cualquier instalación, tenemos que disponer de un sistema el cual nos garantice que tiene un mínimo de consumo, como si fuese un remolque lo que tiene conectado. Si no, alguna de las funciones no las haría, como el corte de antiniebla o la desconexión de sensores. Una vez colocados todos los tapizados, podemos proceder al montaje del paragolpes. Ya tenemos montado el paragolpes.
Como os podéis fijar, justamente en esta parte de aquí nos colisiona con la base de enchufe, que al ser retráctil nos impide tanto subir como bajar esta patilla de aquí y esta patilla de aquí de sujeción del paragolpes. La pieza que hemos colocado anteriormente metálica sobre los dos puntos que llevaba ya el vehículo nos queda a esta altura de aquí, donde tendremos que efectuarle un agujero y colocar el tornillo que lleva. Y con esto damos por finalizado el montaje de este Renault Arcana.